qué bueno, ¿verdad? Que Dios permite que una vez más estemos en su casa y gozándolo y alegrándolo en su palabra. Y Dios me ha permitido, me da el privilegio de traer el mensaje el día de hoy, ¿verdad? Y como he sabido de ustedes, sabemos de que este mes estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Como sabemos ya mi hermano Josué ya predicó de los primeros dos, ¿verdad? Ahora toca el tercero. Espero que los acordemos cuáles son los que él predicó, aunque sea un poquito. A veces se los olvida rápido el mensaje y también hasta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tal vez se acuerdan que él empezó con el de profecía, ¿verdad? Donde dice de que todos cuando predicamos, hablamos, somos profetas, traemos la palabra de Dios. Y el domingo pasado fue algo, el que predicó fue algo tan hermoso, donde él puso algo acá que preguntó que qué era, y un mensaje muy hermoso y lindo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acerca del servicio, ¿verdad? Que dice que todos estamos llamados a servir y todo. Entonces, ahora vamos a estar hablando acerca del don de la exhortación. Es un don tan hermoso que yo creo que en cierto momento o algo, usted y yo lo ponemos en práctica, el exhortar, ¿verdad? A otros. Y el exhortar a otros en los caminos de Dios tiene que tener uno de los requisitos. Estaba leyendo que tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, conocedor de la palabra, para que esa exhortación sea siempre directa al caminar en Dios, a fortalecerlo, a animarlo, ¿verdad? Eso es el exhortar, a convencerlo y animarlo para seguir en los caminos de Dios. Porque si usted no está siendo exhortado por una persona y va a ser exhortado por una persona que no tiene el Espíritu Santo y que no conoce la palabra de Dios, fácilmente se puede extraviar del caminar. ¿Por qué digo esto? Porque el exhortar es eso, es de animar y convencer a una persona, pero nosotros, por eso digo que esté lleno del Espíritu Santo y tenga la palabra, es uno de los que nosotros tenemos que tener cuidado. Si alguien lo va a exhortar, esa persona tiene que tener un buen testimonio, ser conocedor de la palabra, porque ¿cómo usted va a exhortar a otro que haga lo que usted mismo no lo está haciendo? Usted, para empezar, tiene que ser ejemplo. Entonces, en eso hay que tener el cuidado, ¿verdad? Entonces voy a compartir un versículo de la palabra de Dios y vamos a ver un hombre, vamos a ver un hombre de que Dios lo usó mucho. Él no fue un apóstol, pero fue una persona que Dios usó mucho en el caminar y en el crecimiento del Evangelio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que fue de gran bendición. La palabra, uno de ellos es Pablo, pero el que voy a leer ahorita es Bernabé, que fue un ayudante de Pablo, uno que caminó de mano a mano con él. Y para que él caminara con Pablo tiene que ser un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es una de las otras cosas. Cuando nosotros vamos a caminar con alguien, estamos en los caminos del Señor, tenemos que caminar con personas que estén en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo acuerdo. ¿Por qué? Porque si no, si usted anda con otra persona que no esté en el mismo sentir, en el mismo caminar, se puede dar el caso que usted venga a ser convencido y convertido por aquella persona en vez de usted convertirlo, si usted no está bien en los caminos, en los pasos del Señor. Entonces hay que tener cuidado también con quién usted se junta. Y por eso Bernabé era un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo caminaba con él, y ahí lo vamos a ver. Cómo voy a tratar de ser un poco breve en el mensaje, pero voy a tratar de cubrir muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas es, ahí lo vamos a ver más adelante, Bernabé fue el que introdujo y el que presentó a Pablo a la iglesia ante los apóstoles, porque como los apóstoles y la iglesia le tenían miedo, él era un hombre, el apóstol Pablo era un hombre que era perseguidor de la iglesia y todo, y cuando él se convirtió, nadie quería saber nada de él, de todo le oían y todo. Y Bernabé fue una de las personas que Dios usó para tomarlo y llevárselo, presentarlo a los apóstoles, y les dijo: miren, este es el hombre, como yo sé cómo Dios lo convirtió y qué es lo que ha hecho y lo que él está haciendo. Y así fue introducido a la iglesia por ese hombre. Entonces, ¿qué sucede? Es un hombre que usa a Dios para convencer y para ayudar. Entonces, voy a invitarles a que leamos en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos 11, 22 al 24. Libro de Hechos 11, los versos 22 al 24.
Amén. Dice la palabra, dijo así. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto sucedió en la iglesia de Antioquía, cuando la iglesia se dio cuenta que ellos estaban en crecimiento y todo. Entonces, ¿a quién mandaron? A Bernabé. Aquí lo vemos que lo están mandando. Lo mandaron, la iglesia lo mandó allá. ¿Para qué? Para que fuera y exhortara, y llevara el mensaje para Dios. Entonces, estamos viendo un hombre que Dios está usando aquí, ese Bernabé, cómo Dios lo usa en la iglesia de esto. Sucedió en la iglesia de Antioquía. Usted lo puede leer toda la información en el verso siempre 11, después del 19 en adelante, pero yo leí solo estos versos porque ahí donde él ve, y mire cómo dice el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Oiga bien los requisitos que este hombre tenía: bueno, lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe. Entonces ese hombre tenía el poder de Dios y la autoridad de Dios para poder exhortar a otra persona. De un hombre así, entonces, ¿quién podía decir, no, yo no voy a hacer eso? Porque un hombre lleno, ¿verdad? Lleno del poder de Dios. Entonces, por eso les decía yo que cuando usted va a ser exhortado, tiene que ver de parte de quién está siendo exhortado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, fácilmente puede desviarlo, entonces, de los caminos del Señor. Y como estamos viendo, uno de los dones acerca de la exhortación, eso nosotros los dones de la exhortación, donde están los dones que los da nuestro Señor por medio del Espíritu Santo, está en Romanos 12, pero Romanos 12:8, donde habla ahí, ¿verdad? Como les decía, es uno de los terceros dones. Ya vimos con hermano José que el don de la profecía, el don del servicio, y el otro pues el don de exhortar. Ahí lo podemos encontrar en Romanos 12:8. Pero en sí, ¿qué es la exhortación? Es un don espiritual que consiste en la capacidad de animar y convencer a los demás a través de la palabra del Señor. Eso es. El don de exhortar consiste en la capacidad de animar y convencer a los demás a través de la palabra. De animar y convencer. Entonces, cuando nosotros tenemos el don, es para animar y para convencer a la persona, pero acerca siempre los caminos del Señor. Todos nosotros presentamos el don, decía, en cierto momento, cuando viene un hermano y no lo hemos visto, le decimos, hermano, no lo he visto en la iglesia, hermano, pero hay que hacerlo con amor, con alegría. Ahí lo está exhortando usted. Lo invito que vengamos, lo vamos a gozar en el Señor. Mis hermanos pastores, siempre ellos tienen ese don de exhortación, siempre ellos están exhortándolos a través de la palabra, enseñándolos. ¿Para qué? Para que nosotros los sigamos manteniendo firmes en el caminar de Dios. Entonces eso es el exhortar. El exhortar dice que consiste en la capacidad de animar y convencer a los demás por medio de la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que suele ver el lado positivo de las personas. El don de la exhortación es la capacidad que tiene el Espíritu de edificar a alguien, desafiándolo a mejorar interior y exterior y externamente, ¿verdad? El don de la exhortación es la capacidad que tiene el Espíritu, pero estamos hablando del Espíritu Santo, de edificar a alguien, desafiándolo a mejorar interior y exteriormente. Nosotros vemos que cuando Dios los habla en San Juan 14:16, habla acerca que dice, yo no los dejaré solos, enviaré a vosotros el Consolador. Y el Consolador es uno de esos, es uno de las misiones de Él, que a nosotros los consuela. Dejaré a vosotros el Consolador y los exhorta. Eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podemos mejorar interiormente y exteriormente. Cuando el Espíritu Santo llene a nuestras vidas, ese los cambia, ese los transforma. A una persona llena del Espíritu Santo es diferente, y esa persona hace cosas maravillosas por medio de Dios. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, y sí lo tiene y lo tenemos, porque cuando usted recibe a Cristo Jesús, dice en el libro de Efesios, dice que Cristo Jesús lo sella a uno con la unción del alto, la unción del Espíritu Santo. Todo lo tenemos, pero debemos de darle lugar, debemos darle cabida, debemos de buscar las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se pueda manifestar en nosotros. Y dice, y no entristezcáis el Espíritu Santo.
dice, porque ese está con nosotros, entonces Él es que los viene y los ayuda, ¿para qué? Para transformar el hombre interior y exterior. Una persona en Cristo es diferente, es nueva criatura en su palabra y hace cosas extraordinariamente de bendición, pero una persona sin Cristo que no tiene el Espíritu Santo, eso es peligroso. Pero nosotros en Cristo estamos llamados a ser de bendición. ¿Pero por qué? Porque tenemos la unción de lo alto. Y cada uno de nosotros estamos llamados también y tenemos el don de exhortación siempre y cuando nosotros estamos siempre llenos de su Espíritu Santo y estamos buscando la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, el de exhortación como paso número 1 dice ver el lado positivo de la situación. Nosotros siempre tenemos que ver el lado positivo de la situación. Otra de las cosas es inspirar a la comunidad con esperanza. Hay que darle esperanza, hay que llevar palabras de esperanza, no solo palabras de maldición. ¿Cuántas veces usted no platica o se encuentra con personas que no tienen ninguna palabra de esperanza? Todo es negativo, todo lo que hablan solo cosas negativas. Esas personas, nadie quiere estar con ellas, pero qué hermoso encontrar una persona que le dé esperanza y le dice, no hermano, usted puede estar ahorita, puede ver el día nublado, pero mañana va a estar asoleado, mañana va a estar claro, mañana va a ser un día mejor. Ahorita usted puede estar económicamente mal, pero esperemos en el Señor. Dios tiene grandes bendiciones para usted. Esperemos y confiemos en Él. Animar con esperanza, esa es una de las partes al exhortar, ¿verdad? Otra cosa, buscar y elogiar lo mejor de cada persona. Entonces, ¿qué sucede? También hay que ver lo que la persona es, no solo ver las cosas negativas. Todos tenemos algo positivo en nuestra vida, todos somos importantes en el caminar en la iglesia de Dios. Usted es importante, yo soy importante, lo que usted está haciendo siempre es importante en el Señor. No piense que por insignificante que usted lo vea, para el Señor es muy importante. Entonces hay que tener cuidado siempre, buscar y elogiar la persona, lo mejor de cada persona. Dice lo demás, desafiar a los demás a mejorar interna y externamente. Entonces, desafiar, ¿qué es desafiar? Es como un reto, decirle, hermano, usted sí puede. Porque a veces nosotros decimos, no, hermano, si ya no puedo sin el Señor. Claro que sí, todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. Amén. Él es nuestra fortaleza. El Señor venció y usted en Él puede vencer. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, es animal interior y externamente. Eso es exhortar a la persona, ¿verdad? Pero por eso decía también, quiero recalcarle, hay que tener cuidado y ver de quién estamos siendo exhortados. Porque tengo un ejemplo. Estaba leyendo en la Biblia y les voy a traer a memoria esto. Después de que el rey Salomón, ya él murió y todo, entonces vino y empezó a gobernar su hijo, el nombre de él es Roboam. Entonces Roboam vino y entonces dice que pidió consejo, dice, lo pueden encontrar en Primera de Reyes 12, del 1 en adelante, y está. Entonces, ¿qué sucede? Dice que pidió consejo a los ancianos, cómo gobernar a ese pueblo. Entonces vino y los ancianos le dijeron, ok, si tu padre puso yugos muy pesados, tú tienes que disminuir ese yugo. Está hablando tal vez de los taxas, muchas cosas, las cargas. Disminuir este yugo y el pueblo vamos a trabajar contigo. Pero dice que él dejó el consejo a los ancianos y vino y pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes lo que le dijeron, ok, si tu padre los castigó con azotes, pues castigados con escorpión. Si tu padre les puso un yugo pesado, doblarles ese yugo. Entonces vino él y agarró el consejo de los jóvenes, que no tenían nada, no estaban llenos de la presencia de Dios, pues los ancianos eran personas que habían vivido y sabían y tenían la bendición de Dios, pero los jóvenes, por lo que se ve, entonces eso es lo que trajo a una de las separaciones de las 12 tribus. Ahí fue donde en ese reinado, después de que Salomón reinó, él fue el último rey donde él gobernó con las 12 tribus. Ya después su hijo, que fue Roboam, ya ahí fue donde sucedió la separación de las tribus del norte y las tribus del sur, y así viene la historia. Pero les doy el ejemplo, cómo el escuchar y el ser exhortado por una persona que no estaba llena del Espíritu Santo los puede desviar fácilmente del camino de Dios, y eso tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Pero tenemos personas muy llenas del Espíritu Santo, como lo fue Nehemías, donde leímos nosotros, ¿verdad? Como fue Bernabé, donde leímos en el libro de Hechos, ¿verdad? Que hubo un hombre lleno del Espíritu Santo y este hombre fue usado. ¿Para qué? Para aconsejar y exhortar a la iglesia. Y también nosotros lo vemos a él
lo vemos cuando Nehemías, también cuando Nehemías viene y anima al pueblo perdón, sí. Bueno, Nehemías, pues, primero les quería hablar de Bernabé. Cuando Bernabé viene y introduce a Pablo en la iglesia. Después les voy a hablar un poco de Nehemías, me estaba saltando un poco adelante, perdón. Entonces, cuando Bernabé viene y es un hombre que ayuda a cómo introducir a Pablo en la iglesia, vamos a leerlo en el libro vamos a ir a Hechos 9, 26 y 28. Sí, Hechos 9, 26 y 28. Vamos a ver Hechos 9, 26 y 28. Hechos 9. Amén. Dice Hechos 9, 26, 28, dice así: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Está hablando acerca de Pablo, ¿verdad? Entonces, oiga bien, aquí está Bernabé. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ahí está Bernabé. Bernabé está siendo una persona de servicio de exhortar. ¿Por qué? Porque servicio de exhortar, como les decía, es animar a unas personas. Aquí está animando y de introducir, está animando a los apóstoles aquí y de convencer y convenciéndolos de que el apóstol Pablo es una persona que ha sido transformada por medio de Dios, y entonces lo trae. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan recibir y le den cabida y lo acepten como uno de los apóstoles. Entonces ahí dice que ya después dice que él entraba y salía con ellos, pero que todos le tenían miedo al apóstol Pablo, pero Dios usó a este gran hombre, a Bernabé. ¿Para qué? Para tomar al apóstol Pablo y traerlo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque él, como ustedes saben, de los 12 apóstoles, él no estuvo con Cristo Jesús. La conversión de él fue cuando dice que iba camino a Damasco y Dios se le presentó a él, y fue directamente un llamado de él que tuvo. Entonces allí él fue convertido, pero él no formó parte de los 12. Por eso ellos, una que no le tomaban en cuenta, y otra es que el trabajo de él, como les decía anteriormente, era perseguir y asolar a la iglesia. Entonces por eso ellos temían. Pero viene este gran hombre lleno del Espíritu Santo, como lo vimos anteriormente. Dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo tomó y se lo llevó a los apóstoles. Aquí está este gran hombre, así de que este hombre los va a ser de muy útil en el caminar del Evangelio. Y entonces ellos allí lo tomaron y lo agarraron. Este es un ejemplo de lo que es exhortar. También hoy sí vamos a ir al libro de Nehemías. Si ustedes se acuerdan les voy a hablar de este otro gran hombre. Tengo como dos ejemplos de estos hombres. Tengo a Bernabé y tengo a Nehemías. Nehemías fue un hombre que ustedes se acuerdan que fue el que Dios usó para reconstruir los muros en Jerusalén. Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que buscaba y oraba y se presentaba al Señor. Eso lo podemos ver en los primeros versículos de Nehemías 1. Si vamos al libro de Nehemías 1, lo podemos leer desde 3 y 4, vamos a leer los versos. Ahí podemos ver a este hombre también, quién es. Libro de Nehemías. Lo voy a leer, dice la palabra de Dios así. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Por algunos días, dice entonces, por algunos días quemadas a fuego, ¿dónde me quedé? Déjeme ver. Cuando oí estas, entonces el 4, cuando oí estas palabras me senté, oiga bien, y lloré, y hice duelo por algunos días, oiga bien, ayuné y lloré delante de Dios de los cielos.
¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo, lo vamos a dejar 4, después continúa toda la historia y todo. Entonces, lo que él hizo, sí, ayunó, oró, se puso delante del Dios de los cielos. Este era un hombre lleno del Espíritu Santo. Este fue el hombre que Dios usó, ¿para qué? Para reconstruir los muros de Jerusalén. Y nosotros más adelante lo vemos que cuando él está ya haciendo el trabajo de la reconstrucción y todo, él tuvo personas que vinieron, de personas que exhortaban, o sea, a las demás personas. Por eso digo, hay que tener cuidado al momento de exhortar a las demás personas. ¿A qué? A exhortarlos a que ellos desanimaran a reconstruir el muro. Y uno de ellos los nombres de ellos eran Sanballat y Tobías. Estos hombres eran hombres malos, que lo que ellos menos querían era que el muro de Jerusalén fuera reconstruido y todo. Incluso, ¿verdad? Vino y en lo que es Tobías dijo, si eso es lo que ellos están haciendo, dijo, ese muro, no se preocupen, si una zorra pasa y le da con la cola por allá, lo va a botar, lo va a derrumbar con la cola, una zorra así, ¿va? Entonces todo eso llegó a los oídos de Nehemías, de este gran hombre, pero como era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿y qué fue lo que él hizo? Vino y animó al pueblo, y miren lo que les dice. Vamos a leerlo en Nehemías 4, 14 y 15. Vamos a leer. Te invito a que sigamos siempre el libro de Nehemías. Nehemías 4, 14 y 15. Amén. Dice la palabra de así. Después me iré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestras hijas, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oiga bien, como le dice, no temáis, les dijo, delante de ellos, acordados del Señor, y empieza. Estas son palabras de exhortación, esas son palabras donde Él está animando, donde Él está convenciendo al pueblo de que sí, ellos pueden terminar y reconstruir el muro de Jerusalén, a pesar de todo lo que los hombres se habían propuesto en su corazón, de que decían, no, esto no van a hacer nada, esto no van a poder levantar ese muro. Pero Él les dijo, pueblo, no temáis. Y vino y los anima, y eso les da la fortaleza. ¿Para qué? Para que ellos puedan reconstruir este muro. Entonces ahí vemos uno de estos grandes hombres también, donde él está exhortando al pueblo, y lo está exhortando con palabras de ánimo, de fortaleza, y en el nombre del Dios Altísimo. Entonces nosotros vemos estos grandes hombres como ellos, Dios, tenían el espíritu de exhortación, porque la exhortación es eso, es para qué, para convencer y animar, para que nosotros sigamos en el caminar del Señor, que no desmayemos, sino que cada día nosotros tomemos nuestra cruz y sigamos adelante en el caminar en el cual hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo, como hermanos y todos, estamos en este cuerpo. Van a haber momentos de lucha, van a haber momentos de prueba, pero cuando es el momento de prueba, y si usted ve al hermano que está en prueba, está en lucha, venga con palabra de vida, con palabra de aliento, con palabra de edificación, ¿verdad? Y con palabra de bendición, para que él pueda recibir la fortaleza, y por medio de usted pueda exhortarlo, y pueda este hermano levantarse y seguir adelante, no dejarlo ahí caído, sino que agarre el valor y la fortaleza, y que usted sea una persona de esos, así como fue Nehemías, que exhortó al pueblo, así como fue Bernabé, que también ayudó. ¿Para qué? Para exhortar a la iglesia en Antioquía, y también así para introducir al apóstol Pablo entre la iglesia, entre los demás apóstoles. También Bernabé fue otra de las personas, nosotros lo encontramos también cuando hubo el gran concilio en Jerusalén, que dice que estaban ellos, hubo un gran concilio. Entonces, ¿qué estaban ellos? Ellos estaban discutiendo acerca de todos los gentiles que se habían convertido. Dice que el concilio era acerca de la circuncisión, si esto tienen que circuncidarse, si esto no tienen que circuncidar. Entonces dice que vino Bernabé y vino Pablo, y les dijo las grandes maravillas que Dios estaba haciendo con el pueblo, gentiles y todo, y los exhortó y todo. Entonces ellos, desde ahí, el concilio o los apóstoles, ya ellos, pues para ellos ya no es el importante de que el que recibe a Cristo o algo de los gentiles, que somos nosotros, que se circunciden o no se circunciden, porque ellos tenían eso. Era uno de los conflictos que cuando la iglesia empezó tenían. Pero nosotros también ahí encontramos a Bernabé, y encontramos también
ahí a Pablo aconsejándolos a ellos acerca de verdad de cuando sucedió lo del gran concilio de ellos. Entonces, si quieren, para que lo podemos ver ahí en Hechos 15 del 7 al 12, lo vamos a leer. Hechos 15 del 7 al 12, vamos al libro de Hechos, ahí lo encontramos otra vez a Bernabé exhortando y aconsejando al pueblo. Habla del concilio en Jerusalén, pero eso empieza del 15, de 1 adelante, pero yo lo acorto un poco y lo vamos a leer solo del 7 al 12 lo vamos a leer. Mire lo que dice. Después de mucha discusión lo que había, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificándolos por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Antes creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hasta ahí lo dejo, hasta el 12. Entonces aquí fue cuando sucedió eso, ¿verdad? Tenía un gran, pero escucharon en el 12 donde dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ahí encontramos otra vez a Bernabé cuando estuvo este gran problema del concilio de los apóstoles y todo, que ellos estaban en el problema. Entonces, en momentos que hay prueba, en momentos que hay lucha, si usted está lleno del Espíritu Santo y está conforme a la palabra de Dios, usted es una persona que puede poner en práctica el don de exhortar. Y va a ser una persona que va a ser de bendición y no va a ser de maldición. Y va a ser una persona que sus palabras van a ser para bendición y no va a ser como dice Proverbios 12, que mire lo que dice Proverbios 12, 18. Vamos a leer Proverbios 12, 18. Amén. Dice la palabra de Dios así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces usted va a hacer como su lengua, que sea como una lengua de sabio, lleno del Espíritu Santo, y va a ser como Bernabé, va a ser como Nehemías, va a ser como Pablo. Ese es mi consejo de esta mañana, que cuando exhortemos tengamos la bendición y el respaldo de la palabra de Dios y busquemos de Dios para que nuestras palabras sean como medicina y que no sean como golpes de espada. Golpes de espada es cuando un hombre no tiene la palabra de Dios y van a hacer, más bien la va a golpear. Pero cuando una persona llena del Espíritu Santo, ese consejo de exhortación va a ser como una medicina para su cuerpo y para crecimiento en los caminos de Dios. Aquí me voy a quedar, ¿verdad? No me voy a extender mucho el día de hoy. Espero que la reflexión sea de bendición para todos nosotros. Amén. Así que Dios me les bendiga. Amén. Vamos a orar. Santísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias te damos, Padre amado, por este hermoso momento, Señor, en el cual hemos compartido tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra quede en nuestros corazones, Señor, y la pongamos por obra, y que seamos, oh Padre, personas, Señor, que tengamos ese don de exhortar, que lo hagamos, Señor, con sabiduría y llenos de tu palabra y llenos de tu Espíritu Santo, para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Te adoramos, te bendecimos y damos gracias, oh Padre, por todo lo que tú estás haciendo y lo que has hecho en nuestras vidas. Así en tus manos quedamos, dándote honra y gloria, Padre, y todo lo hacemos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.